El mar, siempre el mar. Cádiz es el mar y la mar es Cádiz. Puerto de partida, ciudad de destino. Desde sus calles se imaginaba América. Desde América se soñaba Cádiz. La hermosa ciudad blanca del Perú, Arequipa, estaba destinada a ser la capital del Congreso de la Lengua, pero la reciente inestabilidad política propició su traslado a la milenaria Cádiz, de incuestionable tradición y cultura hispánica. En ese ir y venir se le fue dando forma a la lengua y aquí, hoy, se celebra el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Organizado por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, junto a la Asociación de Academias de la Lengua, la Secretaría de Estado del Español en el Mundo del Ministerio Español de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Cádiz, bajo el lema Lengua Española, Mestizaje e Interculturalidad, Historia y Futuro, el 9º CILE ha reunido en su programa académico a casi 300 participantes procedentes de todo el mundo. Cádiz es el gran puente de Iberoamérica. En Cádiz vivimos el gran sueño de la Constitución Democrática de 1812, desgraciadamente frustrado. La gran comunidad de naciones hispanoamericanas iba a nacer allí, de manera que históricamente es este gran puente que todos queremos y que también tenemos que cultivar como puente. Cádiz es el lugar del Estado español donde la lengua es más chisporroteante, donde hay más creatividad, donde se han hecho más contribuciones, yo diría que al habla cotidiana. Cádiz es una encrucijada, es un cruce de culturas y creo que para un latinoamericano estar en Cádiz es como estar hablando en su barrio. Yo creo que para Cádiz es importante también el Congreso por la proyección internacional que supone. Teníamos que ir a Arequipa, pero lo hemos cambiado por Cádiz y estoy encantada porque me parece una ciudad maravillosa en donde todo es posible, incluso este Congreso. El Congreso lo que hace es hermanar, lo que hace es debatir temas que nos incumben a las dos orillas y en ese sentido yo creo que no había ciudad mejor que esta. Con la llegada de las autoridades al Gran Teatro Falla, comenzó el Congreso. Sus Majestades, presidentes, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, académicos, señoras y señores, niños y niñas, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas y estoy muy contento de asistir a esta jornada tan bonita para Cádiz y para la lengua española. Quiero aprovechar para darles la bienvenida a esta ciudad que los acoge con ganas, con ilusión, con alegría y con la hospitalidad siempre afinada, como ha ocurrido siempre a lo largo de su historia. Me atrevo a afirmar aquí que los asuntos que va a tratar este Congreso Internacional de la Lengua Española, el mestizaje y la interculturalidad, el mar o la mar por medio, nos invitan a tomar conciencia desde la lengua y la cultura de todos los debates fundamentales heredados del siglo XX y ensanchados con las transformaciones en el siglo XXI. Si yo soy nicaragüense, lo soy a la manera de quien no puede ser otra cosa. Nicaragüense de mi lengua, que es la lengua en boca de todos, desde la que no hay exilio posible, porque la lengua me lleva a todas partes, me quita cárceles y destierros y me libera. La mía es una lengua sin fronteras, la lengua que nadie puede quitarme y de la que nadie puede desterrarme, la lengua que es mi patria. La diosa Fortuna ha jugado con el destino del Congreso que hoy inauguramos hasta entregarlo a la ciudad de Cádiz y situarlo a las puertas del Atlántico, trayéndolo desde las altas montañas andinas en las que se sienta la bella Ciudad Blanca, que es sede no menos significativa para el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Hay una razón a la vista para celebrar la elección. Cádiz fue el final de la tierra conocida, el lugar que advierte de non plus ultra y que, sin embargo, consolidó la ruta marítima que conectó a Europa con América.
pero desde entonces la lengua de la libertad ha viajado una y otra vez entre las dos orillas del Atlántico. Cádiz es la ciudad idónea en España para albergar este encuentro. Es una ciudad perfecta para mantener, para encarnar, para vivir el lema de este CILE. Esa lengua española, mestizaje e interculturalidad, historia y futuro. El español es un idioma de futuro y de ahí la importancia que las tecnologías del lenguaje están cobrando en este momento de cambio. Los asistentes de voz, las voces artificiales, la traducción automática se están convirtiendo en una nueva forma de comunicación a la que es fundamental prestar atención. Hoy inauguramos en Andalucía, precisamente en Cádiz, el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Una cita de alcance universal, cargada de memoria y, sobre todo, de presente y de mucho, mucho futuro. Arequipa, ciudad blanca, como blancos son los pueblos de Cádiz. Arequipa, llamada León del Sur, como León del Sur fue esta ciudad de Cádiz, que detuvo precisamente a Napoleón, mientras de puertas adentro redactaba una constitución histórica que hablaba de libertad con acento andaluz y en un perfecto, variado y riquísimo español. Esta 9ª edición abordará un tema fundamental en lo que se refiere a la relación entre la lengua española y las lenguas autóctonas americanas, con el lema tan acertado de lengua española, mestizaje e interculturalidad. Esperamos escuchar aquí en Cádiz las bellas palabras provenientes del náhuatl, el quechua, el quiché, el guaraní y de otras lenguas amerindias que han pasado a ser parte de nosotros, de nuestra riqueza y diversidad cultural y de una grandiosa literatura de alcance mundial. Cádiz es una tierra en la que se mezclan las culturas de Oriente y Occidente, por donde pasaron nada menos que fenicios, musulmanes, romanos, cartagineses, bizantinos, visigodos. Un lugar perfectamente idóneo, como lo era Perú, para hablar de mestizaje. Y, por supuesto, esperamos que vuelva a ser Perú, Arequipa, una nueva sede en el futuro para encontrarnos nuevamente. Esta es la hora del español con todas sus voces, sus giros, sus matices, con todos sus acentos, con toda su riqueza y diversidad. No dejemos pasar la oportunidad que la historia nos pone por delante. El siglo XXI debe ser el siglo del español. La Constitución de 1812 es la cuna y la inspiración de muchas constituciones latinoamericanas. Los personajes que están representados en la Plaza de España, los que nos encontramos en la Alameda o las placas que tiene el Oratorio de San Felipe Neri, recogen lo que fueron héroes para el continente. Estos héroes representan a los iberoamericanos y avanzaron en sus aspiraciones y apostaron por algo que ahora tenemos en común: los valores. Bueno, Cádiz tiene una tradición extraordinaria porque la Constitución de 1812 postula la idea de que el español es la lengua por igual a ambos lados del mar, y es también una constitución liberal en donde invita a que cada quien se apropie de esta lengua a su manera. La independencia de los países latinoamericanos le debe mucho a las Cortes de Cádiz. Entonces yo creo que el español fue un lenguaje de conquista, fue un lenguaje que sirvió para el expolio, para el despojo, pero también ha sido un lenguaje de contraconquista, es decir, de apropiación, de imaginación, y hoy en día el camino de ida y vuelta de los dos lugares del mar creo que cumple con este destino de que toda lengua puede ser un instrumento de dominio, pero también lo es de liberación. Ha sido una manera de volver a poner a Cádiz en mitad de la historia iberoamericana y en mitad de la historia del constitucionalismo y de la democracia, que también está teniendo un enorme protagonismo en los diálogos que se está habiendo aquí sobre la Constitución de 1812 y su influencia fundamental en las constituciones de América Latina. Es extraordinariamente significativo e importante que esté celebrándose aquí en Cádiz el Congreso de la Lengua,
por muchas razones, entre las cuales está lo de la Constitución de 1812, que es fundamental. Bueno, porque este es el origen. Cádiz y Salamanca tienen ese honor de ser como las dos ciudades en las que comenzó todo. Los valores de la Constitución de 1812, valores del respeto a las personas como entes que tienen voz. Y Cádiz dio voz a los que estaban en ese momento en la otra orilla. Esos valores nacieron aquí, en Cádiz. Por eso, Cádiz ha estado presente siempre en la historia latinoamericana. El espacio iberoamericano es eso, una apuesta por el multilateralismo, la cooperación, la paz y la concordia. Requiere de mucha defensa, de mucho apoyo, por varias razones. La más importante, por el cambio tecnológico que estamos viviendo como un gran seísmo, que es la entrada en nuestras vidas de la inteligencia artificial basada en la lengua. Todo este proceso se encuentra totalmente dominado por el inglés. Por tanto, el español requiere de mucha defensa, mucho apoyo para recuperar posiciones en el ámbito digital y sobre todo consolidarse. El futuro de la lengua es en hablarla, está en hablarla, en leerla, pero también está en estar presente en el mundo y en el ámbito digital. Al mismo tiempo, juntarnos para entendernos y para comunicarnos y para darnos cuenta de que sin mucho esfuerzo nos comprendemos muy bien. ¿Y eso por qué es útil? Pues porque la lengua es fundamental, es lo que nos permite traducir el pensamiento. Y al traducir el pensamiento a una lengua que muchas más personas y nacionalidades y culturas y pasados y futuros y economías y geografías entienden, eso nos enriquece recíprocamente. Hace que la lengua crezca con músicas, con versiones, con lo que en cada parte la realidad le aporta a esta lengua. Yo creo que es un reconocimiento no solamente de un idioma que hermana cultura, sino que ha permitido que sobre todo el mundo iberoamericano se piense y se sienta de alguna manera como una patria común. Hemos intercambiado muchísimas experiencias culturales, muchísimos referentes literarios, cinematográficos, incluso de televisión popular, gracias a que tenemos esa puerta de entrada que es la palabra. Es la emoción de sentir estos lazos que tienen un elemento de eternidad y atemporalidad. Sobre todo es emocionante saber de todas las personas que desde el pasado han hecho que nos podamos sentir así al estar en Cádiz. Y el lema de este congreso así lo avala: mestizaje e interculturalidad, historia y futuro. Y el congreso continúa. En esta mesa que se ha titulado La relación entre las lenguas ibéricas, mestizaje y factores culturales. Ven ustedes que en la banda oriental está la banda todas las lenguas del tronco catalán y que no ditongan, que en la banda occidental está el tronco del gallego y el portugués que no ditongamos, y en el centro una gran banda de los que ditongan, todo el hispánico central, en el que está el español y las variedades españolas, que está el asturiano con sus variedades y que está el aragonés con las suyas. Un saludo cordial a los compañeros del presente panel, el español y las lenguas originarias de Mesoamérica y el Caribe, todos académicos de número de la Academia de México, Venezuela, Guatemala, República Dominicana y Cuba, respectivamente, y un servidor de la Academia Costarricense de la Lengua. Muy buenas tardes, mi nombre es Ahpú, soy Maya Tzutujil, pues me da gusto compartir con ustedes, académicos de la lengua española. Creo que es una oportunidad para nosotros como mayas, para poder compartir con ustedes también esta parte, cómo vemos nosotros y cómo también ha sido el idioma castellano o español, como lo llamamos nosotros, hacia los idiomas mayas en Guatemala. Algunos que conocemos acá pues ya conocen cómo está la dinámica y la política guatemalteca, empezando pues que Guatemala está conformado por 22 idiomas mayas.
El español es un instrumento de comunicación y conocimiento global, y en español se piensa sobre la marcha de los medios, la industria digital, los feminismos, los nuevos derechos o el futuro de la felicidad. ¿Qué significa para Cádiz acoger este congreso? Creo que en el plano mediático internacional pues no hay duda, ¿no? Eso no está en cuestión. Pero a mí me importa más qué significa para la ciudadanía de Cádiz, ¿no? Y es el empoderamiento de la ciudadanía a través de su habla. Es el reconocernos, descubrirnos en nuestro habla y entender por qué hablamos de esta manera, por qué utilizamos la terminología que utilizamos, por qué tenemos este acento y sentirnos orgullosos de ello, ¿no? Entender que nuestra ciudad y nuestra lengua estaba capacitada y estaba al nivel como para acoger pues el centro de estudio académico oficial mundial, ¿no? Como ha sido este evento. Yo creo que es una lección importante que nos llevamos todos y todas y que nos permite, como digo, pues empoderarnos, ¿no? Y un pueblo empoderado, pues sabemos que es un pueblo poderoso y autosuficiente, que es a lo que aspiramos. Es una especie de continuidad de la vida y de la humanidad representada en esa vivencia. Los latinoamericanos se sienten un poquito gaditanos y los gaditanos un poco latinos. Un instrumento peruano, el cajón, hoy adaptado al flamenco, otro nexo de unión que hace que hasta los reyes se sientan en casa. Es que me enamora, me he enamorado de la gente de Cádiz. ¿Y por qué me he enamorado de la gente de Cádiz? Porque nunca están de mal humor, están siempre alegres y plácidos, son gente plácida y eso me gusta, están siempre plácidos y alegres, me caen bien, muy bien. Por cada muro un lamento, en Jerusalén la dorada, ahí va uno, ¿no? Y 1000 vidas malgastadas, por cada mandamiento, otro, ¿no? Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. La relación histórica que han tenido desde siempre Cádiz e Iberoamérica comienza mucho antes por el comercio, porque las apuestas y actividades culturales y empresariales se profundizan con las relaciones personales, con el conocimiento del otro y la posibilidad de contar con redes, con la movilidad académica, fundamental la internalización de las empresas y la apuesta por la nueva economía digital, por el Big Data, en definitiva, por la modernización. Muestra de tradición y modernidad son en Cádiz Navantia, empresa puntera en construcción naval, con innovadores astilleros de tecnología punta, prolongación hoy de la tradición naval gaditana que exporta a todo el mundo naves de calidad y prestigio. Y Osborne, generadora de vinos de Jerez, sus viñedos y bodegas marcan su solera y tradición apoyando su innovadora y moderna producción alimentaria. Cádiz es el territorio español marcado por la ida y la vuelta, representada por las habaneras, por la música, por los barcos que salían de Cádiz o que pasaban por el Guadalquivir en busca de América, pero es también un punto de referencia muy importante en lo que se refiere a la cultura. Ejemplifica cómo la cultura recoge lo que es un movimiento vivo de ida y vuelta entre una ciudad como Cádiz y América. Hay que destacar en este congreso el decidido apoyo del Gobierno de España al español, con la asistencia de ministros y ministras y un importante presupuesto para su desarrollo futuro. Para los latinoamericanos o los hispanoamericanos, como ustedes dicen, tiene un alto valor de ciudad, pero aparte de eso a mí me emociona saber que aquí nació
José Celestino Mutis, que para nosotros los hispanoamericanos fue uno de los más grandes sabios, y no solo nació aquí, sino que estudió aquí, se hizo sabio en América, explorando una cantidad de lugares, de montañas, de bosques, descubriendo nuevos especímenes vegetales y florales. Bueno, yo ayer decía en la mesa que para cualquier persona nacida en el continente americano, venir a Cádiz es estar en casa, porque en cada esquina, en cada barrio, en cada plaza, te encuentras un pedacito de nuestras ciudades de ahí. Obviamente, cuando se fundaron, todas mirábamos hacia Cádiz, que era la metrópoli, era la gran ciudad de referencia, y Cádiz ha dejado su impronta en todo el continente. Nosotros como pueblos indígenas del Ecuador es importante también participar para dar a conocer también la parte histórica de nuestras lenguas, y también como en contacto con el español, y el español en contacto con nuestras lenguas ha perdurado hasta estos siglos. Por derecho, el español es la primera lengua con la que escribimos, rezamos a Dios, con la que enseñamos en las escuelas, con la que parlamentamos, porque todo el Parlamento de Guinea Ecuatorial es en español, y por lo tanto nosotros no tenemos problemas, esa duda de ser, de existencia del español. La realidad del continente africano fue mucho más compleja que la peninsular en términos cualitativos y cuantitativos. En términos cuantitativos, no puede ignorarse la importante llegada de esclavos africanos al norte del continente para ser utilizados en las plantaciones azucareras recién creadas en las colonias latinoamericanas. Nueva York, La Habana, Puerto Rico, Venezuela y Río de Janeiro fueron los principales puertos de arribo. A pesar de la densidad demográfica innegable de la población africana en Cuba desde el siglo XVI hasta el XIX, que ha sido estudiada por diversos historiadores y científicos, y la vigencia genética de estas raíces demostradas por la ciencia, quiero decirle que nuestro departamento de genética médica ha hecho un estudio preliminar de ADN de los cubanos y ha salido a relucir hasta ahora que todos los cubanos, incluyendo la que está hablando, tienen alrededor de un 20% procedente de África. Eso ha puesto en crisis también el término afrocubano, porque todos los cubanos somos afrodescendientes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en este panel, que creo que os va a resultar de mucho interés. Es un tema importantísimo, estratégico. La enseñanza del español, los retos como lengua extranjera, segunda lengua o de herencia. Para nosotros, yo soy la secretaria general del Instituto Cervantes y para nosotros es un tema absolutamente estratégico. El siglo XXI se define por el notorio avance y desarrollo de la digitalización y las nuevas tecnologías, así como el acceso a la información a nivel global. La enseñanza de español como segunda lengua, por ejemplo, en comunidades indígenas, pone de manifiesto ciertas debilidades que imposibilitan óptimos resultados, como por ejemplo la brecha digital entre profesores y alumnos. Que el español forma parte de nuestro patrimonio lingüístico que compartimos con España y con América Latina. Claro, esta es una realidad que quizás no conozcan mucho los hispanohablantes en América Latina, pero incluso en España. El español es una lengua en la que no se imparte como lengua extranjera, sino como una carrera, filología hispánica, especialidad, licenciatura en lengua y literatura hispánicas, rama de hispánicas, estudios hispánicos. Tenemos licenciatura, doctorado, máster, formación doctoral, grupos de investigación, laboratorios de la lengua, la literatura, la historia hispánica. ¿Qué te pasa en la lengua? A mí no me pasa nada. Se me entiende clarito, usted va despacito y le llevo ventaja.
Así habla mi tierra, mi raíz, mi llamada. Que mi acento es bonito, perfecto, exquisito, pasó usted la raya. Se lo permito, mi lengua es sagrada, ahora se lo explico, usted no se escapa. De la música y las palabras recorriendo las murallas del antiguo castillo, nos recreamos con el mar, siempre el mar presente en Cádiz, con la idea latente de América y en la memoria Arequipa. Y como homenaje del Congreso nos tropezamos con la exposición de los libros del Virreinato de Perú. El Centro Cultural Inca Garcilaso nos muestra una síntesis que ilustra el desarrollo de la producción bibliográfica peruana, editada o manuscrita por autores que entonces dieron a conocer diversos aspectos del Perú. Es una lengua sólida, firme, como una lengua hegemónica, no tiene los problemas de las lenguas minoritarias. Ahora sería muy peligroso confundir el orgullo con la autocomplacencia, porque hay muchos retos por delante y tenemos que hacer del español no solo la lengua de Cervantes, sino una lengua con posibilidades de la ciencia, de la tecnología, que dé respuestas a la situación actual del mundo. Las calles de Cádiz se prestan al paseo y a la relajación, con sus palabras colgadas en ventanas y balcones, no impide que esté presente la proximidad de la Semana Santa, y los gaditanos y foráneos visitan las imágenes que procesionarán, creencias, palabras, vida. Y evidentemente es un idioma no solamente que hay que cuidar o defender, sino que es un idioma que por sí mismo va a dar mucho que hablar a lo largo de los próximos años y puede convertirse, creo, seriamente que puede convertirse en un idioma de futuro. Ante esa realidad, ante esa posibilidad tenemos una responsabilidad también, es nuestra, depende de la comunidad hispanohablante de esta orilla del Atlántico y de la otra, cuidar del idioma y hacer posible que ese idioma, que es un idioma eminentemente, o debería de serlo, por lo menos así lo entendemos nosotros aquí, inclusivo, un idioma que abraza, un idioma que incluye, que pueda incluir a cada vez más gente, que pueda afectar, fíjate, cada vez a más facetas de la vida cotidiana, no solamente en términos de comunicación, sino también en términos de desarrollo tecnológico, de desarrollo científico, en términos de transacciones comerciales. Como bien nos dice el alcalde, ese lenguaje tan especial del habla andaluza nos sirve para la economía y la cultura, y es su seña de identidad. Supone también una oportunidad para que nuestra variante lingüística del español, para que el español que hablamos no solamente en Cádiz, sino también en Andalucía, pues quede reflejada en esa realidad tan mestiza y tan diversa que es el español y qué lugar ocupa dentro de la ortodoxia, ¿no? Dentro del español que está en la génesis del propio idioma, poner de manifiesto cómo hay otras variantes que son importantísimas, que merece la pena cuidar, y aquí en Cádiz, bueno, pues tenemos esa, aquí en Andalucía, ¿no? Tenemos esa variante lingüística tan rica y que tanto aporta dentro de ese paradigma del mestizaje del español, que es una de las garantías, ¿no? Que lo hacen y que le van a permitir seguir vivo. Con las imágenes de los protagonistas de la Constitución de 1812 y los objetos y testimonios pictóricos que se albergan en el museo y el edificio que lleva su nombre en la Universidad de Cádiz, volvemos al Palacio de Congresos para asistir a la sesión de clausura y conocer los próximos objetivos del Instituto Cervantes. Hemos planteado en este congreso algunas líneas de actuación del Instituto Cervantes. La demografía en los próximos años se va a multiplicar, sobre todo en el África subsahariana, y en ese sentido queremos tener presencias. Por eso hemos abierto un centro en Dakar, tenemos una extensión en Costa de Marfil, la puesta en marcha de Los Ángeles, California, las tecnológicas, Hollywood. Bueno, mantenerlo como una lengua viva y no una lengua minorizada o despreciada nos parece muy importante. La apertura de Seúl
es una manera de seguir tomando conciencia de una realidad histórica que pasa ahora por el horizonte del Asia y del Pacífico, ¿no? Y un proyecto muy importante es que todos estos análisis se sistematicen en la puesta en marcha en relación con el PERTE del español y la nueva economía de un observatorio global del español que ya ha sido aprobado y que en este año 2023 vamos a poner en funcionamiento. Ha sido una experiencia fantástica para esta ciudad, este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Y no estamos engollipados de congreso, que si por Cádiz fuera, ustedes podrían aquí quedarse para sentir cómo pasa el tiempo en este rinconcito que han podido hacer suyo estos días, porque además esta ciudad se presta como pocas a ese cobijo espontáneo, natural, cercano y casi rebelde en la sociedad que se nos abre. Lo han podido comprobar, estoy seguro. Qué viajes más bonitos, con la lengua como timón, en la proa y en la vela, en los vientos que parten de la historia, regatean las olas en las mareas del presente y buscan en el puerto futuro como un ideal que apenas es pretexto para quedarse vivir entre nosotras y nosotros. Se ha señalado repetidamente la riqueza que supone ser una lengua mestiza como el español o el castellano o el ñamericano, como propone Caparrós que se renombre. Una lengua policéntrica que es tanto poderosa y dominante, entre otras lenguas, como minoritaria y minorizada en Estados Unidos. Se ha hablado de interculturalidad, de su papel en la identidad, en la educación y de la condición de la mitad del planeta como hablante bilingüe o plurilingüe. Se ha recordado la Constitución de Cádiz y su influencia en América, donde viajaron sus ideas liberales a las nuevas naciones independientes, así como del viaje y tornaviaje entre España y América en la literatura y el arte. Quiero destacar también la cohesión institucional que han mostrado las academias de la lengua española de todo el mundo, que han venido al Congreso bien representadas y que además han preparado un programa muy complejo y han trabajado durante el Congreso de una manera extraordinaria. En estos momentos preparatorios también destaco, porque es justo hacerlo, el interés que las autoridades del Estado han probado con su presencia en algunos actos del Congreso, pero sobre todo con sus manifestaciones públicas del interés que les merece la lengua como objeto de la mejor política cultural que se puede desarrollar. Hemos visto a lo largo del Congreso cuáles son los retos que tiene el español. Yo soy aquella a la que llamáis tecnología y desde hace un tiempo inteligencia artificial. Soy buena con los datos, así que dejadme exponer algunos. Sería maravilloso que todos los que estamos aquí y que nos hemos traído una ciudad del Perú a Cádiz, podamos llevarnos a Cádiz hacia el Perú. Sería maravilloso. La mejor manera de respetarnos es saber relacionarnos con la lengua en la que hemos aprendido a decir madre, tengo frío o yo te quiero. El yo y el tú conforman un nosotras y un nosotros. Y me alegro mucho haber podido comprobar que Cádiz merecía toda nuestra confianza, porque este Congreso, señoras y señores, ha sido un bastinazo. Es en un momento muy oportuno, en el que se inicia para nosotros, desde el Gobierno, una cita muy importante con respecto a la defensa también de la lengua en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Una presidencia en la que tenemos previsto potenciar las relaciones con Latinoamérica, sin duda, una línea de acción estratégica y prioritaria. Es nuestra intención revitalizar las relaciones entre ambas regiones. Por eso, durante nuestra presidencia celebraremos esa cumbre de la Unión Europea-América Latina que por primera vez se celebrará tras 8 años. Que la lengua española es la lengua de la imaginación, del amor, de la justicia, la lengua de Cervantes, la lengua de Quijote.
y, como nos decía Su Majestad el Rey, la proyectemos ahora como el momento del español, ahora en el mundo. Es la hora del español en el mundo y ustedes lo van a hacer posible. Cádiz y el mar nos acompañan a la música y las lenguas compartidas. Vamos a celebrar la lengua que nos une, escuchando conciertos de artistas que tienen cada uno una lengua cooficial del Estado. Vamos a empezar con Isaro en euskera, Isima en catalán, Bayuca en gallego, Ángel Stanich en español de España y Jorge Drexler en español del otro lado de los mares de América Latina. ¡Sí, señor! Azala sentitzen du zure eskuen luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Tenemos la noticia de que a propuesta del Instituto Cervantes se ha aprobado que el próximo Congreso de la Lengua se celebre en Arequipa, en Perú. De manera que como este Congreso ha sido Arequipa en Cádiz, el que viene será Cádiz en Arequipa. Cádiz, sus gentes, sus calles, balcones, patios, parques y plazas ven alejarse a los asistentes al Congreso y sigue guardando su saber vivir, sus tradiciones y su lenguaje universal. Cádiz es un pueblo milenario, con una historia y con un mestizaje realmente que trasciende el español incluso, pero es la lengua básica, el español. Y entonces la importancia que tiene siempre no es solo del lado lingüístico, sino es de la interacción social y lo que este puerto, ¿sí?, ha acogido tantas culturas. Es un mestizaje y no podría haber escogido perfectamente otra ciudad como Cádiz, que es igualmente una ciudad tan multilingüe, tan de mestizaje como Arequipa. Muy simbólica, muy significativa para el cruce entre las dos orillas del Atlántico y para el cruce del español de ida y vuelta. Y yo creo que no es cuestión menor que sea Cádiz la ciudad elegida. Cuando uno viene a Cádiz, cuando un latinoamericano viene a Cádiz, ve pedazos de La Habana, de hecho, de lo que La Habana debe haber sido alguna vez, o de Santo Domingo. Y cuando ve las placas y se interesa por la historia y husmea un poco, también entiende que las independencias latinoamericanas también nacen en Cádiz. Y los valores que animan la Constitución de Cádiz son los valores que animaron a romper con España en todo el continente. Esos valores eran españoles también, ¿no? Creo que es muy, muy bonito que ahora mismo sea el lugar donde nos reunimos personas de todos los ámbitos de este idioma a conocernos, a explorarnos y a descubrirnos. Creo que va siendo un viaje de ida y vuelta que ya existe en la música, que ya existe en la literatura, que ya existe en la cultura, y esto es una escenificación de todas estas cosas que llevamos siglos haciendo juntos. Habida cuenta sobre todo de la temática del Congreso, que es una temática transatlántica, una temática de mestizaje,
pues Cádiz es la ciudad más significativa en ese sentido. Cuando uno piensa que es una ciudad fundada por los fenicios 1100 años antes de Cristo, que ha continuado con una sucesión de civilizaciones, ya por aquí ha pasado todo el mundo, entre Cádiz y América, sí, bueno, hay mar de por medio y un mar grande, pero hay un sentido de relación identitario muy fuerte. Siempre las ciudades imprimen un carácter muy especial a los congresos de la lengua. En el caso de Cádiz, que tiene un habla tan particular, tan rica en mestizaje, precisamente, que es una de las palabras clave del Congreso, creo que es muy simbólico, porque habla precisamente de la riqueza de las lenguas, de la necesidad de preservarlas y de lo que importa, no solamente desde el punto de vista de la eficiencia de la comunicación entre los pueblos, sino de la preservación de los valores culturales, históricos y de las emociones al final que están muy adentro de la lengua. El otro día Sergio Ramírez decía en la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua es mi patria, y lo dijo en un momento muy especial de su propia biografía y creo que lo dice todo. A mí me parece muy importante preocuparse por la ciencia y la tecnología, entre otras cosas porque yo creo que ciencia, tecnología y humanidades responden a la misma necesidad humana de vivir con dignidad y avanzar hacia el futuro. Son muy tontos los que se meten con las humanidades, pero también son muy tontos los negacionistas que le niegan el valor a la tecnología o a la ciencia. Para conseguir que el español esté más presente en la ciencia y la tecnología, primero tenemos que desarrollar, como hoy estábamos hablando en la mesa, mayor potenciación de la presencia del español en los ámbitos y en las plataformas multilingües de ciencia, que posibilitan además la traducción rápida del español a otras lenguas y de otras lenguas científicas al español también. Decir que sería muy imprudente quien cerrase los ojos a las transformaciones tecnológicas, pero también es muy imprudente quien cae en la superstición de la novedad y que parezca que todo progreso es bueno, porque desde la Primera Guerra Mundial sabemos que la tecnología puede desembocar en un arma de destrucción masiva. Aprovechemos bien la tecnología, la inteligencia artificial, el lenguaje de las máquinas, pero evitemos que eso sea utilizado para los que quieren manipular conciencia, degradar los valores democráticos o crear sesgos de desprecio, de caricatura, de clasismo, de machismo, porque la inteligencia artificial da mucha esperanza, pero mucho miedo también, porque cuando una cosa es poderosa, como no nos adueñemos de ella con los valores democráticos, se puede convertir en un peligro. Dicho esto, qué maravilla ha sido para todos nosotros, por ejemplo, yo que estando en la península vivo muy lejos, ¿no? Tengo que atravesar toda la península para llegar hasta aquí. En este sentido, la ciudad ha sido fantástico, me ha encantado, nos ha encantado a todos ver los balcones engalanados con términos típicamente gaditanos. Ha sido una recepción muy cálida y muy agradable, y en general ha sido un encuentro fantástico en el que hemos podido disfrutar de muchos y diferentes eventos relacionados no solo con la lengua y las lenguas en relación con el español, sino también con la cultura gaditana, que yo me voy a llevar como uno de los recuerdos hasta la tumba.